Juan Diego Incardona es escritor. Nació en 1971 en Villa Celina, un barrio que en sus novelas es una zona tan marcada por la historia argentina y el peronismo como por el rock, las leyendas y personajes que nos abren un universo fantástico. Publicó Objetos Maravillosos, Villa Celina, El Campito, Rock Barrial y Amor Bajo Cero, además de relatos en numerosas antologías como No hay cuchillo sin rosas, Buenos Aires escala 1 en 1 e Infraganti. En 2004, Incardona fundó la revista El Interpretador, una de las primeras revistas literarias digitales de nuestro país, que fue un espacio fundamental para la difusión de la nueva narrativa, la poesía, el ensayo y la historieta. Actualmente trabaja en el programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública y es columnista en el programa Viaje al Centro de la Noche en Radio América. Señoras y señores, con nosotros, Juan Diego Incardona. ¿Cómo te va? Bienvenido. Jorge, gracias. Bueno, vos sabés, Juan Diego, que en general con la mayoría de los escritores y otros entrevistados uno pregunta por el origen y después pasa a lo que se escribe, a lo que ha escrito. Acá las dos cosas van juntas. Tengo en mis manos tu libro Villa Celina. Y hablar del libro es hablar de tu infancia y de gran parte de tu vida. Sí, en realidad fue un camino raro porque aunque Villa Celina es el barrio donde yo viví casi 30 años, mi camino con la escritura no empezó ahí. Como que tuve que dar muchas vueltas para terminar comprendiendo que era justamente lo más cercano, lo que me iba a proveer de un universo que terminaría siendo original y dándome una voz, ¿no?, para escribir. Pero en realidad, antes de ponerme a escribir la saga de Villa Celina, que continúa en otros libros, por ejemplo, ahí tenés El Campito, que es una novela, o Rock Barrial, que también es un libro similar a Villa Celina. Antes escribí un montón de cuentos que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Fue como una... ¿Estudiaste? De todo estudié. ¿Pero letras? Sí. ¿En Puan? Sí, fue lo que más estudié. ¿Y sobreviviste sí, a Puan? Con todo respeto a los que han estudiado Puan, acá nuestro productor es también egresado de letras y escribe. Pero hay como una leyenda, ¿no?, en torno a estudiar letras y matar al escritor en un mismo procedimiento. Sí, no sé, yo no tengo esa posición. Entiendo que muchos escritores que pasan por letras quizás encuentran productivo como la rebeldía antiacadémica. Yo cursé 20 materias y creo que para mí la facultad fue muy importante. Me formé en la literatura en la universidad. Pero bueno, en un momento dejé porque quizá la escritura de ficción o más creativa tal vez no era compatible con la lógica que imperaba en una carrera académica. Es como que tomé lo que me servía. Pero además, antes de llegar a letras, estudié muchas cosas. Empecé por ingeniería mecánica, así que imagínate que las vueltas que di. Yo venía de un industrial y pasé también por ciencias de la comunicación, por el conservatorio de música. Como que me costó encontrar mi verdadera vocación y creo que un poco la literatura terminó sintetizando. Tenías como un mandato de devolverle a tus viejos lo que conocemos como un título serio. Sí, el sueño de mi hijo, el doctor. En mi caso era mi hijo el ingeniero. Mi viejo siciliano, un tipo, un obrero de toda la vida de fábrica, mi mamá maestra. Y bueno, Villa Celina también un barrio de clase popular, clase obrera, y está ese sueño, ¿no?, del ascenso social a través de los hijos que se convierten en profesionales, ¿no? La verdad que no sé si cumplí con las expectativas de mis padres. Mi vieja, cuando le preguntan sobre sus hijos, yo tengo 2 hermanas, siempre dice, bueno, María Cecilia es abogada, tiene una hija, se casó.
María Laura es maestra, tiene 3 hijos. Y Juan Diego es especial. Así me describe. Así que me mata un poco, ¿no? Tú, cuando hablas de tu madre maestra, quienes hemos leído, yo hablaba recién de nuestro productor de contenidos, Leandro Ábalos Bolacha, me regaló... Un gran escritor, Leo. Sí, me regaló el Campito. Yo ya venía oyendo hablar de vos, te da un lugar muy especial en su ensayo Rodolfo Edwards, su magnífico ensayo La palabra y el bombo. Sí, con el bombo y la palabra. Con el bombo y la palabra. Buenísimo ese libro sobre literatura y peronismo. Excelente, un aporte excepcional, porque no abundan reflexiones. También alguien que desde las letras ha recuperado el valor del peronismo como un yacimiento ficcional extraordinario, ¿no? Pues, Villa Celina, mucha gente sabe dónde queda, pero está ubicada en un lugar muy especial, ¿no? Y esa geografía de Villa Celina tiene que ver también con determinadas particularidades, porque cuesta creer que la patria chica, es decir, yo voy a rebobinar. En Mirta de Liniers a Estambul, en mi película, le hago decir a Mirta, y creo en ello, que el viaje más largo que hizo fue de Liniers al centro, y que ella estaba acostumbrada a cruzar un puente y pasar a 2 ciudades, como pasa en Estambul, donde cruzas un puente y estás no solo en una ciudad, pero en 2 continentes. Ese salto de la capital a Villa Celina es muy, muy difícil. Y sí, creo que sucede con gran parte de los barrios del conurbano, ¿no? De todas maneras, la capital inmediata, cuando uno vive en Villa Celina, no es tan distinta a la idiosincrasia bonaerense, porque nosotros limitamos con Villa Lugano, Villa Soldati, claro, Mataderos, que son de una idiosincrasia bonaerense. Aunque igual se nota a medida que van pasando las cuadras cierta progresión como de la ciudad, diferente a la del barrio de La Matanza en este caso, porque viste que es como que el conurbano es raro, no es la ciudad y no es el campo, pero tiene algo de las dos cosas. Por lo menos la Villa Celina, que yo me acuerdo, tiene un imaginario mezclado, un poco urbano, de semáforo, autopista, asfalto, monobloc, y algo de lo rural. La luz mala en el campito, el lobizón, el hombre gato, que es nuestro monstruo autóctono del conurbano. ¿Existe realmente la leyenda del hombre gato allí? Vino 2 veces el hombre gato, yo nunca lo vi, pero deja sus huellas, y hubo gran cobertura periodística. Empezó en el año 84 en Bransen a aparecer, y se pueden ver incluso en internet las noticias, en muchos diarios, que son desopilantes, ¿no? Donde se recogen testimonios de los vecinos, de la policía, que persigue al hombre gato. Incluso se organizan cuadrillas armadas y, bueno, en Villa Celina hubo varios tiroteos. La gente salía a la noche a tirarle a los árboles porque había una paranoia muy importante. Y después vuelve en los 90. Fue la última vez que vino el hombre gato a Villa Celina, y justo coincidió con que yo me fui del barrio, me fui a vivir con una novia a Edo, en el partido de Morón. Y me acuerdo de ver en Crónica TV la placa roja diciendo: Villa Celina, el hombre gato resiste en la copa de un árbol. Y transmitían en vivo y estaban todos mis amigos cascoteando un árbol donde supuestamente estaba el hombre gato, y a mí me agarró esa melancolía de ver como un pasado a través de la televisión, donde estaban mis amigos, los vecinos, en torno a un ritual raro frente a un eucaliptus, donde estaba el hombre gato, y yo me sentía muy lejos. Yo creo que ahí, en Aedo, yo empecé a escribir fuerte narrativa, aunque todavía no tanto ligado a lo que vendría a ser el paisaje conurbano, pero ese alejamiento del barrio, como el de aquel día, me permitió ver otras cosas. El hombre gato es un personaje casi central
es el que acompaña al Lingera en el campito, ¿no? Sí. Es el narrador de toda la gesta. Contale un poco, porque... Sí, El Campito es una novela que podría ser de ciencia ficción. En realidad, el ciruja Carlitos existió realmente. Era uno de los personajes del barrio, un tipo que vendía ajo y que era muy querido por los vecinos. 2x3 se accidentaba, lo atropellaba un auto, a los 5 o 6 meses volvía todo emparchado. Pero bueno, hasta que en un momento no volvió más Carlitos, y siempre cantaba tango por la calle. Cuando se ponía borracho se ponía malo, pero la gente lo respetaba porque era un buen tipo y nos contaba historias a los pibes de la esquina, ¿no? Y yo aprovecho a ese personaje para armar como un relato enmarcado en El Campito, donde está este aventurero raro que es Carlitos, con su gato Montés, que es como, el hombre gato es como el hombre lobo, pero al revés. Claro, porque en este caso El Campito es un gato que nunca lo vemos hombre, ¿no? Salvo Claro. cuando tiene comportamientos como más agresivos, pero nunca Más se transforma en agresivos. hombre. Nunca se termina de transformar, No. es verdad, sí. Y bueno, Carlitos narra una historia de aventura al principio por paisajes aledaños al riachuelo. Entre La Matanza, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría está ubicada la acción. Y allí los paisajes, los animales han mutado debido a la contaminación en los 90 y a digamos, la falta de mantenimiento de los tanques, de los depósitos, de las fábricas, que se están cerrando compulsivamente en los 90. Y bueno, eso genera como un paisaje medio posapocalíptico, y ahí sucede una batalla. En un momento, en la novela hay muchos barrios construidos como Ciudad Evita. Ciudad Evita, visto desde arriba, es la figura de Evita. De hecho, recuerdo de chico, Jorge, amigos que me decían, yo vivo en el Rodete. ¿De qué me está hablando este chabón? El Rodete de Evita. Claro, ¿no? Y decían así. Decían así, yo vivo en el Rodete. Ciudad Evita, además, un barrio con circunscripciones, secciones, medio complicado, ¿no? Tiene algo de laberinto. Y ahí en El Campito está el barrio Mercante, el barrio Gatica, donde viven diferentes ramas del peronismo. Y en la novela, en un momento, sufren un ataque de las fuerzas de la oligarquía, ¿no? Y bueno, con el ejército en la vanguardia, invaden La Matanza y se desata una guerra civil, pero con monstruos, hay enanos peronistas, está En el barrio Mercante viven los enanos peronistas, por ejemplo. Viven los enanos peronistas que son también centrales un poco en la historia, porque Carlitos se hace un poco amigo de ellos y termina combatiendo para el lado peronista, aunque Carlitos es un tipo medio un vagabundo, ¿no? Como, no es que tiene una militancia política, pero bueno, por afinidad defiende a los barrios bustos del peronismo. Los barrios, el barrio Mercante. Me llamó mucho la atención. Yo estoy trabajando una novela sobre el bombardeo. Te has informado, porque por ejemplo hay en el medio de la guerra intervienen de pronto los aviones, intervienen los Pulqui y los Gloster. Los Gloster Meteor. Y el barrio o la zona se llama Adradas. Sí. Que es un nombre, yo creo que muy pocas personas conocen ese nombre. Y podés contar quién es Adradas. Sí, Adradas fue un piloto leal a Perón que fue el primero en realidad que derribó un avión a reacción. No, un avión a hélice. Un avión a hélice. Él maneja piloteaba, un perdón, Gloster. tenés razón, él piloteaba un avión a reacción y sobre el Río de la Plata, persiguiendo a los aviones que habían bombardeado la Plaza de Mayo, derriba uno. Tomo esas pequeñas situaciones o personajes y los articulo dentro de la trama, donde hay un bombardeo también a la changuicenda. La changuicenda es distinta a la bicicenda, ¿no? Es un lugar de los changarines del Mercado Central que sufren una especie de bombardeo del 55. Pero bueno, todo versión matancera barrial, ¿no? Como... Sí, acá en el libro hay un mapa
y el mapa de alguna manera, Villa Celina está en La Matanza, digamos, ¿no? Está el mapa dividido por el río Matanza. Tenemos además estas mutaciones, que ya las anticipás en Villa Celina, porque esta jauría de perros con dos narices, sí, mutantes de la contaminación, vos conociste, nos enteramos, yo leí al revés, en un orden invertido, los dos libros. ¿Tuvieron en el barrio un perro con dos narices? Sí, unos amigos, los hermanos Cabrera, Fabián Morraja Cabrera, eran de Lanús y ellos habían adoptado un perro de dos narices que lo encontraban a orillas del río, ¿no? Un mutante en serio, ¿no? Claro, un mutante. Y sí, un poco basado en ese cuento y en otro de Villa Celina que se llama La Culebrilla, donde también hay una caminata a través de los descampados que rodeaban al barrio. Esos barrios, Villa Celina, Tapiales, Aldo Bonzi, Villa Madero, digamos toda la zona, digamos, que está al sudoeste de la capital federal, dentro del partido de La Matanza, tenía algo como insular, ¿no? Porque eran cascos de barrios, pero separados por una masa oscura de campo. No era ahora está todo edificado, pero en ese momento yo lo recuerdo, había mucha oscuridad y mucho descampado, basural, río, y era nuestro espacio de aventura y es el espacio donde transcurren también las acciones. Lo realmente magnífico es cómo tomando, esto no es nuevo, de Tolstoy y su remanida frase, pasando por En busca del tiempo perdido. Lo interesante es cómo muchos escritores suelen buscar en la imitación o en referencias de otros escritores, cuando en realidad el material, el yacimiento, como dije antes, lo tiene de su propia vida, ¿no? De su propia... Vos me decías que escribiste antes de escribir esta saga de Tumacondo. Sí. ¿Cómo buscaste tu camino literario? Y fue a los tumbos, totalmente a los golpes. Pero es verdad que en un momento se filtran los gustos, las lecturas que uno ha tenido. Yo de chico, y creo que de grande también, siempre he leído mucho aventura, ciencia ficción, fantástico. Y también después, bueno, ya en la facultad, más de literatura argentina y latinoamericana. Me encanta Juan Rulfo. Escribí Al Campito pensando un poco en Pedro Páramo, en las fantasmagorías de los ejércitos mexicanos, ¿no? Pero es verdad que me costó llegar a darme cuenta que el mejor secreto estaba a la vista de todos, delante de mis propios ojos, ¿no? Como enseña La carta robada de Edgar Allan Poe. Porque creo que al principio yo imitaba una idea de la literatura que en mi caso era muy berreta. En la facultad absorbía la literatura como una cosa elevada, solemne, ¿no? Totalmente acartonada, donde, bueno, obviamente el estereotipo de un genial escritor, pero que yo leía mal, era Borges. Entonces en mis cuentos, el vendedor ambulante en la cancha de Boca vendía los panchos con vehemencia. Había problemitas de registro, ¿no? Todo era caminado hasta... Mezclar sí. El pancho con la vehemencia tiene también su... Sí, pero bueno, era un poquito forzada la cosa y todo estaba conjugado en pretérito perfecto. No decía caminé hasta la esquina, era he caminado hasta la esquina, pues todo era trascendente, importante. Y en un momento, cuando yo estaba haciendo la revista El Interpretador con varios compañeros de la facultad, con amigos, y yo venía escribiendo estos cuentos como muy rebuscados, ellos que me escuchaban contar las anécdotas de Villa Celina, la de los Reyes Magos peronistas, la del hombre gato, el hijo de la maestra, me dijeron, loco, dejate de joder con esas historias neoborgianas y ponete a escribir de tu barrio. Y bueno, tímidamente así fue. Ponele al pancho mostaza y no vehemencia. Claro. Bueno, Juan Diego, vamos a un corte y seguimos conversando.
Rodolfo Edwards, lo habíamos mencionado en su libro Con el bombo y la palabra, te ubica dentro de lo que es esa dualidad que la literatura genera al peronismo, ¿no? Como la política en contra o, diría yo, a favor, o en tu caso, ¿cuál es la relación tuya con el peronismo? ¿Y qué tiene que ver con Villa Celina y con tu origen? Y es muy estrecha, porque La Matanza es realmente un lugar donde el peronismo ha trascendido la política y se ha convertido en cultura, ha modificado las conductas, las costumbres, los modos de organizarse de cada comunidad. Y Villa Celina, en ese sentido, era un barrio con prácticamente una unidad básica por cuadra. Y ahí crecimos nosotros. Como se entraba a la sociedad de fomento o a la parroquia Sagrado Corazón, se iba también a la unidad básica, y no necesariamente a hablar de política, quizás a jugar a las cartas con los viejos. Es un espacio también de la comunidad afectivo. De hecho, la primera vez que yo canto la marcha peronista, muy chiquito, no entendía bien, pero que me encantó, es como que, digamos que el peronismo tiene algo de lo sentimental, ¿no? Muy importante. Es como que la camiseta me la puse ese día, que fue un Viernes Santo, después de un Vía Crucis, en el patio del Sagrado Corazón, donde todos los curas y seminaristas, después de terminar el Vía Crucis, se pusieron a cantar la marcha peronista, con los guías de los grupos juveniles. Yo iba a Perseverancia, que era un grupo de la parroquia, que fue muy importante. En Villa Celina contuvo mucho a todos esos chicos de los 70, de los 80 y parte de los 90. Y mirá qué raro, ¿no? Porque bueno, uno piensa que la iglesia, históricamente, por lo menos la historia de los años 50, era una institución adversa al peronismo. Recordemos todo lo que pasó con el bombardeo, después la quema de iglesias. Pero una parroquia de barrio puede ser todo lo contrario. Y de hecho, algunos de esos curas que eran tercermundistas, el padre Franco Festa, que fue un tipo que era poeta además, ya falleció, que era un tipo que nos contaba cosas y que había trabajado con el padre Mujica en la Villa 31. Fueron importantes también para mí, para conocer un poco más sobre el peronismo y sobre esa visión de una generación anterior, ¿no? Que tenía que ver con los 70, en este caso. Aunque el barrio está muy ligado también a un imaginario anterior del peronismo clásico, ¿no? El cuadro de Evita en las casas, y un lugar donde todo está pintado de peronismo. Es también parte del combo cultural de La Matanza. Yo no podría haber escrito Villa Celina sin meter algo de fútbol, del mundo de las fábricas, del mundo de la música, del rock, de la cumbia, y sin el peronismo. Sin el peronismo no sería Villa Celina. El peronismo también está presente en el campito, bueno, con otro tono, ¿no? Ahí ya es el tema. Claro, es el tema, la batalla, el combate. Es digamos, ¿vos pensás que esa batalla se da de alguna manera en términos culturales? Y se ha dado todo el tiempo, siempre. Creo que desde mediados del siglo XX o quizá antes, ¿no? Porque las cosas siempre empiezan antes. No sé cuándo empezó el peronismo. No sé si empezó el 17 de octubre del 45. Bueno, según Rep, 200 años tiene. 200 años de peronismo es uno de los libros más divertidos y lúcidos. De hecho, viste que mucho de la literatura que gira en torno al peronismo se inscribe en una tradición muy fuertemente ligada al matadero de Esteban Echeverría y a relatos del siglo XIX, ¿no? Es como que había algo anterior, ¿no? que se fue cultivando también. Sí, en la literatura antiperonista, bueno, volvemos a Edwards, que si nos está escuchando, que nos perdone, porque espero que venda más libros, porque merece venderlos. Casi toda la literatura antiperonista, especialmente la más representativa, como La Fiesta del Monstruo, algún cuento de Cortázar o algún ensayo de Martínez Estrada, remite al matadero, ¿no? Sí. Que es precisamente fundacional de la literatura argentina. Por eso uno puede hablar de que es una historia
anterior, que tiene que ver con lo popular y lo antipopular. Es verdad. Y no solo eso. Me gusta pensar el Matadero o el origen de la literatura argentina también como un documento sobre el drama de la inseguridad. Porque vos fijate, ¿cuál es la historia? Es un tipo que está en la ciudad, cruza la General Paz de su tiempo y se mete ¿dónde? En la zona del delito. Porque al unitario del Matadero, ¿qué le pasa? Lo quieren matar, lo quieren violar. Esa anécdota además que se va a repetir, ¿no? En diferentes la versiones fiesta del monstruo, literarias, cinematográficas incluso. También está hablando del miedo que tiene el porteño frente a ese otro que vive del otro lado, ¿no? Nadie niega, por supuesto, el delito, las cosas que ocurren, pero esto ya desde el siglo XIX está hablando de otra cosa, de algo más. Para mí es como una versión local, original incluso, del romanticismo. Porque si uno lee, no sé, poesía romántica inglesa o ve pintura romántica alemana, no parece ser el miedo el motor creativo. Es como, son imágenes o poemas más melancólicos, donde hay vacíos existenciales, donde se narra la pérdida. Pero si ves La Vuelta al Malón, por ejemplo, ahí creo que hay, lo hablamos con Daniel Santoro, ahí creo que se representan 7 delitos. Es el drama de la inseguridad también. Esa Él imagen. ha hecho una descomposición magnífica de ese cuadro, ¿no? Está, entre los delitos está bueno, el robo, la violación, cuatrerismo, sí, asesinato, secuestro, sacrilegio de llevar, llevan un cáliz. Son protoperonistas que vienen de saquear una iglesia en el siglo XIX. Sí, es una imagen que habla de también ese temor del hombre de la ciudad frente al que vive del otro lado y que sintetiza el peligro. Ahora, Juan Diego Incardona, nacido en Villa Celina, conoce muy bien Palermo, hasta conoces Barrio Parque, conoces Barrio Norte, has caminado Recoleta. Ahora, ¿no te preguntás qué pasa con quienes, con una pertenencia social, sin desmerecer a nadie, porque no hay ningún barrio? Perón, yo siempre digo, vivió en Barrio Norte y allí vivió con Eva, o sea, no hay barrios, pero en general la gente que vive en esos barrios no tiene la menor idea del otro, y el otro es el que vive en Villa Celina. Esto genera también, ahí hay una matriz muy fuerte en esta cisura que la Argentina tiene en torno a la cultura y en torno a la política y en torno a los hechos históricos, ¿no? Sí, hay algo que es importante que tiene que ver, volviendo a este tema del miedo, del delito, ¿no? Que nadie niega lo que pasa, pero pareciera que el lugar donde viven más de 10 millones de personas solamente está pasado por los crímenes. Me parece que también todos los que en los últimos años somos varios escritores que ficcionalizamos un poco y documentamos artísticamente nuestras vivencias en los barrios periféricos, está bueno que iluminemos otros aspectos también, que tienen que ver con valores como la solidaridad, con los valores de la comunidad, que quizá no está tan encerrada en su propio departamento, ¿no? Viviendo una vida de enajenación o alienación en el gran ritmo de la ciudad, sino en un ritmo más pueblerino, incluso similar al de la provincia, que yo recuerdo como muy hermoso. Y a veces pensar que el conurbano solamente es el espacio del delito no hace justicia, ¿no?, a lo que vive tanta gente cada día. En los GPS suelen tener una advertencia en relación a esos barrios. Dicen, atención, llegando a zona peligrosa. Hombre gato, tierra del hombre gato, enanos peronistas. Claro, estaría bueno, ¿no?, hacer un manual de GPS ficcional. Pero sin embargo, en relación al daño ejercido contra el país, el pueblo, la nación, el conjunto de la sociedad, creo que debería decir atención, llegando a peligrosas, llegando a otros barrios que han lastimado más a la sociedad que estos supuestos barrios
peligroso, ¿no? Me gustó lo del GPS. Nos Te lo tenemos que dejo. juntar con Leandro Ábalos Blacha, con el Tigre Oyola y alguno más, armar una especie de GPS mágico. Así como existe, bueno, Borges transita el suburbio también. Sí. En los tiempos en que lo transita, el suburbio estaba marcado fundamentalmente. Las orillas refieren al arroyo Maldonado, Claro. la actual avenida Juan B. Justo. El hombre de la esquina rosada, la parte de atrás, donde se produce de alguna manera el crimen, tiene que ver con el arroyo Maldonado, ¿no? Un arroyo donde, por ejemplo, mi padre aprendió a nadar y que en la década del 30 se tapa y todos conocemos Juan B. Justo. Pero en general en la literatura argentina, esos escritores que son de clase media, media alta o alta, son visitantes de ese mundo. Incluso Borges deja de visitarlo, como muy bien lo subraya Galasso en un magnífico libro que es Borges, un escritor atrapado en el laberinto semicolonial. Hoy hay una irrupción de otra literatura donde el suburbio se cuenta a sí mismo, ¿no? Es verdad, con voz propia, porque no solo Borges, esos cuentos son los que a mí más me gustan de Borges, ¿no? Los cuentos de cuchilleros, pero pensemos incluso en otras vertientes de la literatura argentina. Leopoldo Marechal, Roberto Ar, también escriben movimientos de personajes que se mueven por la ciudad y en un momento cruzan la General Paz de su tiempo. A mí me gusta como usar esa frase, ¿no? Por ejemplo, en el Adán Buenos Aires, cuando se encuentran con el gliptodonte, ¿no? Que se van de la ciudad de Saavedra y se meten en la zona de los descampados, o bueno, en Los Siete Locos de Roberto Ar, los atentados, esa revolución que lidera el astrólogo, se planea en Temperley. O sea, siempre es como en una zona periférica, ¿no? Donde se planifica o se desata la violencia. Y muchos libros, incluso algunos vinculados a la historia, por ejemplo Operación Masacre, ¿no? De Rodolfo Walsh, también. León Suárez. José León Suárez, los fusilamientos. Pero el conurbano no aparece, siempre es como motivo de un viaje que generalmente está ligado a la violencia, pero no aparece narrado desde el hombre que vive ahí. Y en los últimos tiempos se ha dado, y contrariamente a lo que muchos creen o parte del periodismo cultural ha etiquetado o ha titulado en los primeros libros de todos estos autores, no se ha caído en el costumbrismo, esto de, bueno, los domingos comíamos ravioles con la abuela, ¿no? Como una cosa folclórica. Para nada. Casi todos los escritores que trabajan el conurbano, por alguna razón apelan a los géneros y rompen con el costumbrismo. Algunos van hacia el policial negro, hacia la ciencia ficción, el género fantástico. Poesía también hay y muy buena, ¿no? Como que el conurbano no se puede contar desde el realismo. Hay algo de realismo mágico también en todos estos autores, donde la realidad, que trabajan en una zona donde la realidad supera la ficción. Porque un barrio donde viene el hombre gato, o donde un día explotan 200 calefones, que es uno de los cuentos de Villa Celina, sí, tal pero cual. que es algo que efectivamente ocurrió, empezaban a volar todos los calefones del barrio, podría ser una historia, ¿no? Del Una realismo sobrecarga de mágico. gas, digamos, ¿no? Pues, Sí. está la maestra también, ¿no? Que es tu mamá. O sea, están todos los elementos que conforman el modelo de una comunidad organizada, por decirlo de algún modo, y también está la decadencia de ese modelo, ¿no? Es verdad. El ahorcado metaforiza la decadencia, pero la maestra también es pacificadora, es inclusiva. Contame un poco sobre este personaje tan cercano a vos. Sí, bueno, mi vieja fue maestra toda la vida, enseñó en las 3 escuelas de Villa Celina, la 137, la 138 y la 139, esa numeración típica bonaerense, sobre todo en la 138, que es una escuela que está en la zona del barrio Urquiza, Las Achiras, cerca del Mercado Central, una zona muy popular, zona de villas y de mucha pobreza, yo recuerdo en aquella época, cuando mi vieja enseñaba. Y bueno, el cuento que aparece en el libro es muy simple. Se narran anécdotas de las veces que yo me salvo
de recibir palizas por ser el hijo de mi vieja, ¿no? Como que había algo de Te código. reconocían por el hijo de la maestra. Para que es el hijo de la maestra, ¿viste? Como zafaba gracias a eso. Pero sí, creo que hay algo de la comunidad organizada y de la comunidad desorganizada también, porque quizás los cuentos más felices llegan hasta más o menos los 80, por ahí, que tienen que ver con mi infancia, pero ya en los 90 cambian algunos lenguajes, cambian los códigos, las instituciones se empiezan a enrejar, y ahí sucede algo que para mí fue muy importante en mi barrio y en otros, que es la irrupción del rock barrial. Algo que despierta mucho prejuicio, quizá el rock de los 90, pero que yo lo recuerdo como un fenómeno social donde se expresaron muchos jóvenes de aquella generación, en una época donde no había la militancia política que hay ahora o que hubo en los 70, donde el joven sublimaba mucho con el arte y la banda de rock era un poco ese espacio, ¿no? No solamente para tocar música, sino también como de una especie de pseudo militancia con la banda, todos con aerosoles, calcomanías, ¿no? Pintando, pegando en los colectivos, viejas locas, Río Verde, callejeros, estoy nombrando a las bandas de la zona. De la zona y muchas otras también. Ahora, bueno, vamos a un corte y en el próximo bloque seguimos hablando con Juan Diego Incardona y de esta relación con el rock chabón, ¿no? Con el rock suburbano y con algunos conocidos de este mundo. Bueno, seguimos conversando con Juan Diego Incardona y hablábamos de esta relación, bueno, entre suburbio, barrio y rock and roll, ¿no? Uno de tus libros tiene que ver con eso, yo ese no lo he leído. Rock barrial. Rock barrial. En realidad el tema ya aparece en Villa Celina y lateralmente en el Campito. En Villa Celina aparece tu amistad con Piti, ¿no? Claro, con Piti, porque fuimos juntos al colegio y cursamos en la misma división en el Instituto Técnico Don Orione, esto en Villa Lugano, barrio Piedrabuena, y son las anécdotas, algunas desopilantes con Piti en el colegio. Con él nos hicimos muy amigos en cuarto año. Yo, con esto de mi hijo el ingeniero, mi hijo el doctor, que decíamos antes, caí en un industrial, pero yo no quería saber nada en realidad con el industrial porque creo que al día de hoy Fitito, Forfal con Chevy, como que no representaba el estereotipo masculino que sí lo hacían mis compañeros, que se sabían todo de autos. A mí me gustaba ya leer literatura, historia, y estaba ahí donde las materias se llamaban resistencia de los materiales, termodinámica, mecánica aplicada. Hasta que en cuarto año tuvimos una materia muy rara, que es, en ese contexto, que se llamaba literatura y que a nadie le gustaba. Estaba en el industrial. En el industrial. Y recordabas, viste, que en el colegio muchas veces los profesores daban como consigna una redacción, como un ejercicio de escritura. Bueno, ya en el primario, ¿no? Que para mí fueron como mis primeros cuentos, ¿no? Las redacciones del colegio. Y ahí escribí una que era sobre un puente de grúa, que son como unas cosas que se mueven por adentro de las fábricas para levantar objetos pesados. Es decir, grúa portante, me dice el director, que se ve que fue al industrial también. Ah, bueno. Y bueno, en el cuento se derrumba el puente de grúa y aplasta a todos los obreros, como una cosa medio trágica o rebelde de ese chico que estaba incómodo, ¿no?, con la situación. Yo además venía de otro colegio y de otro barrio. Me tuve que ganar el derecho de piso en el Don Orione. Y en cuarto año ese cuento para mí fue importante porque me acuerdo que cuando terminó
a la salida en el recreo, 2 o 3. En mi recuerdo está Piti también, como que me dieron la bendición, como que me dijeron muy buena, loco, como que ahí la literatura también fue una sensación de pertenencia. Y siento que ahí se modificaron algunas cosas en mi estadía en ese colegio. Con respecto al rock, fue muy importante en los 90, todo el fenómeno del rock barrial, de las bandas que se hicieron conocidas y de las que no, de las que circularon por demos, de los recitales que se hacían en la calle. En los 90, los pibes, los tanguitos de los 90, no estaban adentro de un baño como la Perla del Once. Estaba la dictadura. Soñando con naufragar, ¿no? Con estas ansias de libertad, como cuenta la balsa, ¿no? Eran pibes donde que su primera sala de ensayo era la calle. Por eso, las primeras letras, incluso yo escribía canciones para algunas bandas de Villa Celina, una que se llamaba Pocas Nueces, otra La Guirnalda de Afrodita, ¿viste esos nombres de las bandas? El tiempo que le dedicarían a buscar el nombre original, ¿no? Sí, no, a veces salía bastante rápido. Pero lo primero que uno veía que era la fábrica cerrándose, el tipo que cobró la indemnización y se compró un remis o se puso un kiosco. Los mutantes. O el ahorcado del tanque de agua, que es otra situación de Villa Celina, ¿no? Que fue como una leyenda suburbana del barrio mucho tiempo, ese tipo que se ahorcó y que no se sabía bien lo que pasaba. Pero para mí los obreros de la zona, digamos, de este primer cordón industrial, de Villa Celina, por ejemplo, fueron mutantes en los 90. Por eso ahora estoy escribiendo una novela de mutantes que es como una metáfora, porque el tipo que deja el oficio de 30 años porque cierra la fábrica y se convierte en otra cosa, ¿no? Pasa de ser tornero a remisero. Todo está mutando, no solo el perro dos narices. Ya los habitantes están mutando, ¿no? Y en medio de eso, los hijos están tirados en la esquina zapando al principio canciones de Sui Generis, de Almendra, de Manal, y muy tímidamente empiezan con las propias letras. Esto ha despertado mucho prejuicio, incluso dentro de las vacas sagradas de nuestro rock. Gente que de estas bandas que acabamos de mencionar, que son geniales, pero que ven con mucha distancia el rock chabón. Le dicen que en realidad no es una expresión autóctona, porque no es que... Es como Cabecita Negra, digamos. Es como Cabecita Negra, porque no es que uno dice, yo hago rock chabón. Claro. ¿No? En los 90 nadie se autodefinía así. Son etiquetas que ha puesto el periodismo cultural de un modo, me parece, como degradante, en parte, donde de algún modo se resume toda esta cantidad de pibes tocando como, bueno, un combo de drogas, alcohol y nada más. Pero en realidad hay otras cosas. Y me parece que son interesantes, son valiosas, y creo que ya hay algunos tipos, algunas personas en ámbitos académicos que lo toman como un objeto de estudio para pensarlo desde otro lugar, ¿no? Como rescatar también un movimiento social, generacional. Me viene la palabra resistencia también, ¿no? Como una resistencia cultural también. Incluso inconsciente, ¿no? Porque yo recuerdo el 2001, aquel 20 de diciembre, yo estaba en Plaza Congreso. Muchos de los pibes que se tiraban piedras con la policía eran los pibes de las esquinas, los que se tiraban a tomar una cerveza, a jugar a la pelota, de los barrios de Flores, de Boedo, de Soldati. No estaban las organizaciones de militancia que hay ahora, ¿no? Había una rebeldía que se fue quizá moldeando dentro de la música y el arte, pero con inquietudes instintivas tal vez, ligadas a lo social, a lo político, pero que en un momento eclosionaron. Y después, bueno, darán lugar a otra cosa. Bueno, ¿tenemos un par de preguntas? Sí. ¿Qué tal, Juan Diego? Un gusto. Hola. Quisiera saber, para vos, ¿cuál es el mejor editor que puede tener un escritor? Buena pregunta.
porque siempre las relaciones editor-autor son medio complicadas. Pero yo creo que el mejor editor es un poco el que deja de respetarlo al autor, no es que el que le permite todos los caprichos. Yo muchas veces quiero tener tal imagen de tapa, quiero hacer todo como yo quiero, pero está bueno que pensar la edición también como una parte creativa del libro, ¿no? Trabajar con un editor que no solamente esté atrás de las pequeñas cosas, sino que charle con vos cuestiones argumentales. A veces en las grandes editoriales, digo, quizás los editores están en un ritmo muy vertiginoso. No digo que no haya excepciones, pero es complicado en esa máquina donde se sacan libros uno atrás del otro, y quizás es en las editoriales medianas, en las editoriales chicas o en las editoriales también denominadas independientes o alternativas, donde el trabajo de edición muchas veces se luce más. Quizás hay otros tiempos, ¿no? Un tiempo mayor de trabajo con el libro. Bien. El Hollywood, el cine europeo, norteamericano, nos ha transmitido la idea de un escritor que para hacer su novela se va a su casa en un lugar bucólico, el bosque, entonces allí libra esa batalla con la inspiración. Bueno, tu caso, y esto es muy bueno para que lo conozcan quienes tengan la vocación literaria, como el caso de muchos escritores argentinos, es distinto. ¿Cómo te ganabas la vida vos? ¿O cómo te ganaste la vida durante mucho tiempo? Y trabajé en un montón de cosas, pero sé que te referís quizá a uno de los trabajos que duró más tiempo, que fue la venta ambulante y la artesanía. Era medio hippie yo. A mediados de los 90, con todo esto del rock, y bueno, yo entré a la facultad con pelo largo, el pañuelito, un pibe muy de barrio, ligado como a las tribus urbanas donde yo me movía. Y en esa época, bueno, ya harto de trabajar de promotor por 2 mangos, porque por supuesto no había trabajo en las fábricas, por más que fuera técnico mecánico no te tomaban en ningún lado. Conocí una chica en la Facultad de Ciencias Sociales que ella sabía cómo hacer algunos aros con alambre, y medio que aprendí algunas cosas. Y empecé a vender en Plaza Francia, año 95. Y creo que fue el año en que conocí Plaza Francia, con 24 años. Porque viviendo en Villa Celina no había demasiado motivo para ir hasta Plaza Francia, ¿no? Y ahí empecé a vender. Los que viven en Plaza Francia, perdón, los que viven en Plaza Francia no encuentran motivos para ir a Villa Celina, ¿no? Nunca los encontraron. No sé, no, está el mercado central. Que no se hagan, sé. Puede ser que puede ser de costado. Claro. Difícil, ¿eh? No, y Plaza Francia es un lindo lugar que para mí fue muy importante, un lugar donde pasé muchos sábados y domingos. En esos años 90, entre payasos, artistas callejeros, vendedores de pan caliente y toda la fauna, digamos, que sobrevivía como yo en la plaza, pero al principio no vendía nada. Tenía miedo, era como que yo le vendía sobre todo a mujeres, anillos, aros. Decía, ¿querés ver anillos? Y soñaba ya con la respuesta que era siempre la misma, era no, coma, gracias, punto. No. Y en un momento, no sé, creo que la fuerza del lenguaje estaba en mí, fue como de un modo medio furioso, una frase que también la chica con la que salía en esa época acuñó, y dije, ¿querés deleitar tus ojos con unos objetos maravillosos? Ahí conocí las muletillas de El vendedor ambulante, ¿no? Esto donde se apoya el discurso, frases efectivas, y ahí se empezaron a entusiasmar. Las chicas, bueno, si son maravillosos, y yo seguí, una frase atrás de la otra, son anillos ansiosos de abrazar a tus dedos. ¿Y qué me hacen? Tienen inmensos poderes afrodisíacos. Bueno, y ya con eso, ¿no? A fuerza de adjetivos, creo que estudié letras para vender más anillos. En ese momento, la luz, el gas, el teléfono. ¿Escribías en ese momento en paralelo? Sí, en ese momento estaba escribiendo
sobre todo escribía como una poesía medio spinettiana a mediados de los 90. Después empecé con estos cuentos como neo-borgianos, como que estaba en una búsqueda, ¿no? Pero bueno, este es un trabajo que duró mucho tiempo. Vino el 2001, fue muy difícil, no se vendía nada. Como que también la venta ambulante era un termómetro social. Pero ¿no? ¿te gustaba? Había algún, porque para insistir tiene que haber algún disfrute, ¿no? Al principio me gustaba, porque bueno, qué sé yo, iba, chamullaba, Era le mejor, vendía a las chicas. mejor para vos que estar detrás de un escritorio, de pronto. Y era mejor. Lo que pasa es que ya después se volvió muy monótono y alienante. Ya en los últimos años no quería saber más nada. Estaba toda la tarde escribiendo en mi casa y después terminaba en Palermo, Hollywood, y la primera media hora no podía hablar, pues venía escribiendo El Campito o un cuento de Villa Celina y de pronto estaba en un pub, con la música, el bullicio, y como que me tenía que ir transformando en vendedor, dejar de ser el escritor que era a la tarde y convertirme otra vez en el pibe de los anillos brillantes. Pero bueno, creo que Villa Celina fue un libro importante también en lo laboral porque la verdad que como escritor uno no gana mucha plata, no sé otros. Es difícil vivir pero escribiendo. muy poco lo que uno cobra por un libro. Creo que Villa Celina me habían pagado 2.000 pesos. ¿De qué has vivido, aparte de los anillos, siendo escritor? No, bueno, después de que sale Villa Celina, es bastante comentado, reseñado, muy de a poquito empecé a trabajar con changas, digo yo, relacionadas con la literatura. Dar un taller literario, escribir un artículo para un diario, hacer algo en gestión cultural. Muy de a poquito fui como progresando y dejando la calle, ¿no? Dejando la venta ambulante, que ya me tenía medio podrido. Quizás ya no era como en los primeros años donde yo era más joven, tenía otra energía y estaba ahí con mis anillos. Después se vendía todo. Me daba bronca incluso, todo se vende. Mira, te voy a contar, no sé si se puede contar en televisión esto, Dale, todo se puede contar, pero con Ana nos daba bronca que todo se vendía. Entonces, como un chiste interno, aparte nosotros éramos jóvenes idealistas contra la sociedad capitalista de consumo, etc. Empezamos a hacer algo bien feo para que no se vendiera, pero se vendía igual. Y hacía un corazón todo mal pintado. Por alguna razón estábamos en contra de los corazones. Y hacía un corazón horrible, le puse cara comercial. Se vendía. Un día yo estaba haciendo un personaje en Parsec, ¿viste con eso que hacen los duendes? Sí. Bueno, como una masilla. Mis primeras creaciones eran horribles, valían 3 pesos, pero se vendían. Y dejé uno que era como El Ladrón, se llamaba el personaje. Y me llamaron por teléfono, y bueno, por acción de la gravedad, la masilla se fue para abajo. Y lo vi, era horrible, y le puse Hombre Riñón. Fue de culto. Se vendió enseguida. Todo esto lo hiciste en literatura también, ¿no? En un libro que se llama Objetos Maravillosos. Finalmente, ¿cómo cierro esta historia? Un día dije, voy a hacer un collar, perdón la palabra, de mierda, a ver si se vende. Y en Celina, unos amigos, los escobitas, tenían caballos, y fui a juntar bosta de caballo, mezclada con pegamento, armé como en las mostacillas, las engarcé y armé un collar hecho de bosta, fresca. Lo llevé a Plaza Francia. Primera tarde un tipo lo vio, Duchamp, vanguardismo total. Vos le decías que estaba hecho de... Claro, yo decía la verdad, tratando de desafiar Era un collar de mierda, las leyes de consumo. Pero bueno, un tipo lo vio como una cosa, arte conceptual. 5 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Y se vendió. Así que bueno, todo se vende, lamentablemente. Bueno, Juan Diego, la verdad agradecemos tu visita y sobre todo tu obra, tu literatura, y seguí produciendo. Gracias por la invitación. Gracias.